Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta materia llamada epistemología. Bueno, nos hemos podido dar la bienvenida a través de los foros y de la lectura. Ahora nos damos la bienvenida poniéndonos al menos poniendo yo mi rostro y el tono de mi voz. Ya tendremos una clase sincrónica donde podremos ahí multiplicar los rostros, las voces y seguir conociéndonos. Así que bueno, ya estoy nervioso. eh, Poner la cara y poner la voz en estos espacios y en cualquiera, ¿no? Moviliza mucho del mundo de los afectos, de las emociones y bueno, también de alguna manera habitan las pantallas. Bueno, en estos videitos que vamos a tratar de que sean cortos para que los vean y los escuchen, o los escuchen y no vean nada, pero bueno, que los acompañen en este cursar. Lo pueden poner en 1.5, en 2, no sé si hay más rápido. Pero bueno, van a ser videitos que van a intentar o pretenden colaborarles a ustedes en la comprensión de las categorías o de los textos que vayamos viendo. La materia en eso busca simplificar y hay un solo texto que es el texto troncal, que lo vamos a ver desde el inicio hasta el final. La idea es que lo podamos leer al texto completo. Es el texto de Beatriz Bruce, que se llama Epistemología, Introducción a su problemática. Ese es el texto troncal. Está en todos los ejes, en todas las unidades, y en estos videos los vamos a ir explicando de a poco. Con estos videos solo no alcanza. Está bueno que ustedes se den a la lectura del texto. Casi como que les invito a priorizar ese texto. Después, si tienen tiempo, lean los otros, lean la bibliografía complementaria. Pero lo importante es el texto este. El texto, hago una aclaración, viene desarrollando temas y cada tanto hace unos cuadraditos, mete unos cuadraditos donde profundiza algún término o algo que ha venido desarrollando anteriormente. A veces esos cuadraditos pueden despistar, pueden confundirnos, no ayudan a veces a ese hilo que uno venía teniendo, ¿no? Así que pueden prescindir de ellos, no le den tanta importancia, salvo que estén interesados en profundizar ciertas cuestiones, ciertos términos y a ellos entonces. Pero si no, no pasa nada. Ahí, bueno, vivan con libertad la lectura. Bueno, tenemos entonces en esta segunda semana, ya empezamos la unidad 1, donde vamos a trabajar hoy dos grandes preguntas. Por un lado, ¿qué es la epistemología? Y por otro lado, ¿por qué es importante la epistemología? Para la autora hay tres vías para acceder a esta pregunta de qué es la epistemología. El sentido o el significado del término, su uso, la utilización que tiene el término y en tercer lugar la historia o la génesis de este término. En cuanto al sentido o el significado, la palabra epistemología puede ser traducida como estudio del conocimiento. Ustedes vieron que varias palabras que terminan en logía, esa terminación de las palabras en logía significa estudio de lo que está primero. Por ejemplo, psicología, estudio de la psiquis. Biología, estudio de la vida, ¿no? El bio. Epistemología, estudio de la episteme.
Episteme es una palabra griega, ¿no? O de origen griego, cuyo significado es conocimiento. En aquel entonces, en el mundo helénico, el mundo griego, ¿no? El mundo helénico es el mundo griego, del siglo V antes de Cristo, más o menos estamos hablando. Había dos palabras que se contraponían en todo lo que iban desarrollando los filósofos de aquel entonces, que eran la episteme y la doxa. Episteme era el conocimiento y la doxa era la opinión. Entonces se contraponían. El conocimiento en contra o diferente de la doxa, que era como la opinión, la mera opinión, yo opino esto, yo opino lo otro, yo creo tal cosa, yo creo lo otro. El conocimiento, la episteme, era aquella creencia verdadera y justificada. Tenía esa característica. Era una creencia en cuanto que era algo que subjetivamente, o sea, yo lo estoy diciendo, yo lo estoy afirmando, pero al mismo tiempo era verdadera en cuanto que tenía una piedra de toque, una constatación en la realidad, y era justificada en cuanto desarrollo de argumentos, de fundamentaciones, ¿no? No porque yo creo esto porque sí, ¿no? Porque sí no sería una justificación, sino, al menos entendido desde este lugar, ¿no? Sino que la idea era y es desarrollar argumentos, fundamentaciones que hacen que esto sea un conocimiento. La opinión va y viene. Esto que ya lo decían en aquel entonces los griegos, hoy está de vuelta, ¿no? Así como muy en tensión y muy en juego, con el tema de las noticias falsas, con todo lo que se puede crear y elaborar como imagen, con la inteligencia artificial, ¿no? Como que qué es lo verdadero, qué es lo que realmente ocurrió. Esas son preguntas que de alguna manera habitan en el transcurso de esta materia, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo la conozco? ¿Qué es la verdad? ¿Qué y cómo justificar una posición? Entonces, tenemos como primera vía de acercamiento a la epistemología es el estudio del conocimiento. El segundo camino para acceder a qué es la epistemología es su utilidad o su uso. Como la epistemología es un término polisémico en el sentido de que no tiene un solo uso, un solo sentido único y acabado, se la utiliza de distintas maneras. Acá podemos encontrar varias utilizaciones, ¿no? Usos de la palabra epistemología. Epistemología en algunos casos es muy similar o entendida como la gnosiología, que sería la teoría general sobre el conocimiento. Gnosiología. Ahí también, estudio de la gnosis, ¿no? Algunos diferencian epistemología de gnosiología, epistemología como más científico y la gnosiología como conocimientos metafísicos en cuanto alternativo, hasta algunos le dan carácter esotérico, pero bueno, no viene al caso. No nos vamos a meter nosotros en ese lugar. Está también la epistemología. Yo estudié filosofía, soy profe de filosofía también, y teníamos una materia, ¿no? Que se llamaba epistemología, donde lo que estudiábamos ahí era la filosofía de la ciencia. Era toda una rama de la filosofía que se dedicaba al estudio de todo lo que tiene que ver con la ciencia, con su desarrollo, sus orígenes, más o menos lo que vemos en esta materia multiplicado. Nosotros en esta materia vamos a hacer una introducción a la epistemología y vamos a tratar de no hacer tanta filosofía, o sí, ya veremos, para no marearnos.
Entonces, ese es otro uso, filosofía de la ciencia. Después está la lógica de la ciencia, que tiene que ver con la estructura, con el método. Epistemología se referiría a eso, referiría a eso. Y por último tenemos, que es el término que a mí más me gusta, que es cuando decimos, bueno, ¿cuál es tu epistemología? ¿No? Que es, ¿cuál es el lugar, pero no lugar geográfico, lugar físico, sino el lugar como de sentido, de comprensión, desde donde vivís, entendés, sentís, pensás el mundo y la vida, ¿no? ¿Cuál es tu, como se dice, ¿no? ¿Cuál es tu episteme? O al menos así decimos algunos de nosotros. ¿Cuál es tu marco teórico sería? Pero no solamente como marco teórico de meramente teoría, sino que también tiene que ver con un marco metodológico, con un marco de afectos, ¿no? De un modo de sentir y pensar el mundo. Finalmente tenemos la tercera vía, que, como les decía al inicio, si bien episteme, una palabra que ya los griegos en el siglo V antes de Cristo ya estaban nombrando, epistemología como tal nace en la tercera década del siglo XX, en el año ahí entre los 1920 y 1930, con lo que se conoce como el Círculo de Viena. Y como un grupo, ¿no? Que estaba liderado por Karl Popper, que después tienen toda esta corriente epistemológica conocida como el positivismo lógico. En aquellas rondas, en aquellas reuniones que se realizaban en Viena, nace la epistemología, ¿no? Así como tal. Y se consolida en el año 62 con un librito que escribe Thomas Kuhn, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Entonces, relativamente es una ciencia, una disciplina nueva, ¿no? Vieja, porque ya desde el siglo 5 antes de Cristo se viene hablando del episteme y se viene hablando del conocimiento, pero tuve un pequeño inconveniente, ahí volvemos. Entonces la tercera vía, que ya estábamos hablando de la génesis de la historia, con este Círculo de Viena y Thomas Kuhn. Para estos autores, la ciencia, ya empiezan a hablar de la ciencia no es solamente entendida como un conocimiento, sino como una práctica social. No es solamente una cuestión de idea, algo, ¿no? La idea de un científico que tenemos ahí, que está en un laboratorio, sino que es una práctica social, una praxis que sucede en la sociedad, ¿está? Y que la desarrollan los individuos, los humanos, un grupo, es entender una práctica social. Es histórica, es decir, que se va modificando con el tiempo. Es rupturista y no solamente acumulativa. ¿Qué quiere decir? En general venía habiendo como ciertos desarrollos de la ciencia que iba acumulándose conocimiento, ¿no? Venía uno, decía una cosa, entonces el que venía después agarraba esto y decía, claro, entonces, y se iba acumulando y desarrollando el conocimiento, ¿no? Rupturista es que rompe con esa linealidad y el desarrollo científico va de avances, retrocesos y cosas que se creían y que ahora ya no son así como se creían antes, son de otra manera. Tiene otra concepción de la ciencia, menos lineal y acumulativa, sino más de disrupción. La ciencia no es normativa en el sentido de que no quiere o no pretende decir así
tienen que ser las cosas, sino más descriptiva, ¿no? Cómo son las cosas. Y entienden que debe considerar la comprensión de lo humano, de las emociones, etc. También cuando se estudia esta cuestión de la génesis y de la historia, ¿no? Dice la autora Beatriz Bruce que además de considerar la ciencia tenemos que considerar la tecnología, entendiendo la técnica como una condición antropológica distintiva, algo que nos identifica como humanos, ¿no? Tiene que ver con nuestro ser humano, la técnica. Y ella ahí narra, ¿no? Cómo ya desde el Homo habilis empieza el desarrollo de la técnica y cómo el desarrollo de la técnica ayuda a la evolución desde el Homo habilis al Homo sapiens, ¿no? El Homo habilis, aquel que empieza con el desarrollo de las primeras herramientas, luego viene el Homo erectus, que es con el desarrollo de la capacidad de la conservación del fuego, y el Homo sapiens con el desarrollo del lenguaje. Así que es necesario, y también vamos a estar desarrollando, pensando, analizando la cuestión de la técnica, que hoy ¿no? Vivimos en un mundo tecnológico, así que me parece que va a estar bastante interesante desde ese lugar. Por último, ¿por qué es importante? La autora ahí dice que es importante porque esto nos permite no ser presos, no ser esclavos de un modo de estar y comprender el mundo y la vida, ¿no? Es como si nosotros nos damos cuenta de la epistemología, estudiamos la epistemología, podemos ser conscientes desde qué lugares se comprende, desde qué lugar se conoce, cómo se conoce el mundo, y no ser esclavos de un modo inconsciente, ¿no? De estar y de comprender las cosas que nos pasan. O sea, como que nos ayuda en ese sentido a estar despiertos y de alguna manera contribuye a nuestra libertad, ¿no? La libertad de pensar, la libertad de conocer y de no andar viviendo las verdades de los otros, sino construir las mías y construir también verdades colectivas con aquellos que sentimos una comunión. La epistemología nos ayuda a desarrollar una sensibilidad crítica y comprensiva, ¿no? La epistemología, como les digo, no es una cosa solamente intelectual, sino que también es una cosa del corazón, una cosa de la piel, una cuestión del cuerpo, ¿no? Es desarrollar una sensibilidad que es crítica en el sentido de que problematiza lo dado, no es que digamos, naturaliza todo, ¿no? Sino que problematiza lo dado. Crítica viene ahí también de una palabra griega, krixar, que significaba pasar por el tamiz. Y es comprensiva, ¿no? Buscamos comprender, no decretar cómo tienen que ser las cosas, no normatizar, sino comprender. También organiza nuestras ideas, nuestras creencias, ¿no? Nuestros patrones de comportamiento, nuestras matrices de comportamiento o de formas de entender el mundo que todos tenemos. Y en ese sentido, organizándolos, haciéndolos conscientes, los podemos desandar, ¿no? Seguro que han experimentado como yo antes miraba y el mundo así, lo comprendía así, y hoy me doy cuenta que lo comprendo de una manera diferente, ¿no? Y para hacer esos cambios epistemológicos que son existenciales, bueno, hace falta andar y desandar un camino, ¿no? Nos ayuda a comprender las prácticas sociales que son la materia en donde intervenimos, ¿no? Y en donde van a intervenir ustedes que están iniciando este camino formativo. Bueno, que quizás hay algunos que ya están interviniendo, que ya tienen alguna otra profesión. Bueno, eso ya vamos a ir conociéndonos. Y también
ayuda para mejorar nuestras estrategias de intervención e investigación. ¿Mm? Bueno, hasta ahí entonces nuestra primera clase. Les deseo una buena lectura y nos estaremos viendo en el próximamente. ¿Mm? Muchas gracias.